2 y así fue, con los demonios del viento por compañeros de viaje, como regresó Elric, último príncipe de la estirpe real de Melnibone, a la última ciudad que todavía gobernaba su raza. La última ciudad, y la muestra final de la arquitectura melnibonesa. Los rosa difuminados, y los sutiles matices amarillos de sus torres más próximas, aparecieron ante sus ojos horas después de que Elric saliera del fiordo. Una vez junto a la costa, los espíritus dejaron la embarcación y volaron de vuelta a sus guaridas secretas entre los picos de las montañas más altas del mundo. Elric despertó entonces de su trance, y contempló con renovado asombro la belleza de las delicadas torres de su propia ciudad, que resultaban visibles incluso a aquella considerable distancia, protegidas todavía por la formidable muralla marina con su gran verja, el laberinto de las 5 puertas y los tortuosos canales de altos muros, de los que solo uno conducía al puerto interior de Imrir. Elric sabía que no debía arriesgarse a entrar en el puerto por el laberinto, aunque conocía perfectamente la ruta. Decidió, pues, llevar su embarcación a tierra a cierta distancia costa arriba, en una pequeña cala que conocía de antiguo. Con mano segura y experta, guió su chalupa hacia el refugio secreto, oculto a la vista por unos matorrales cargados de bayas azules de una especie altamente venenosa para el hombre, ya que su jugo le volvía a uno ciego, primero, para luego hacerle víctima de una lenta locura. Aquella baya, el Nodoil, solo creía en Imrir, como sucedía con otras plantas raras y mortales. Unos retazos de nubes ligeras cruzaban lentamente, y a baja altura, el cielo bañado por el sol, como delicadas telarañas movidas por una súbita brisa. Todo el mundo parecía azul, dorado, verde y blanco. Elric varó la chalupa en la playa, aspiró el aire limpio y fragante del invierno y el aroma de las hojas y las hierbas en putrefacción. En alguna parte, una zorra reclamó a su compañero con un aullido, y Elric se lamentó de que su agotada raza no apreciara ya la belleza natural y prefiriera quedarse siempre en la ciudad, y pasar muchos de sus días en un sopor narcótico. No era la ciudad la que dormía, sino sus habitantes supercivilizados. Hasta él llegaron de nuevo los aromas invernales, limpios e intensos, y se sintió completamente satisfecho de ostentar sus derechos de nacimiento, y de no gobernar la ciudad, como era su destino desde la cuna. En cambio, Irkoon, su primo, ocupaba el trono de Rubí de Imrir la Bella, y odiaba a Elric, porque sabía que el albino, pese a su desagrado por coronas y gobiernos, seguía siendo por derecho el monarca de la isla del dragón y él, Irkoon, era un usurpador no elegido por Elric para ocupar el trono, como exigía la tradición melnibonesa. Pero Elric tenía mayores razones para odiar a su primo. Por ellas, la antigua capital caería con todo su magnífico esplendor, y el último fragmento de un imperio glorioso quedaría barrido al derrumbarse las torres rosa, amarilla, púrpura y blancas. Si Elric cumplía su plan, y los señores del mar tenían éxito. Elric se dirigió a pie tierra entró hacia Imrir, y, mientras cruzaba la extensión de suave hierba, el sol pintó la tierra de un tono ocre antes de desaparecer, dando paso a una noche oscura, y sin luna, lóbrega, y llena de malos presagios. Llegó por fin a Imrir. Allí, recortaba su silueta en la profunda negrura, surgía una ciudad de fantástica magnificencia, tanto en concepción como en ejecución. Era la ciudad más antigua del mundo, construida por artistas, y concebida como una obra de arte, más que como un lugar donde vivir. Pero Elric sabía que la suciedad acechaba en muchas de sus callejas, y que los señores de Imrir dejaban vacías y deshabitadas muchas de sus torres antes que permitir a la población bastarda de la ciudad residir en ellas. Quedaban ya pocos amos dragones, pocos que tuvieran sangre melnibonesa. Edificada siguiendo el contorno del terreno, la ciudad tenía un aspecto orgánico, con callejas serpenteantes que ascendían en espiral hasta la cima de la colina, donde se alzaba el castillo, alto, orgulloso y repleto de torres en espiral, obra maestra definitiva y culminante del antiguo artista olvidado que la había construido. Pero no emanaba ahora de Imrir la Bella ningún sonido de vida, sino solo una sensación de sopor y desolación. La ciudad dormía, y los amos dragones, y sus damas, con sus esclavos especiales, dormían sueños narcotizados de grandezas y de horrores increíbles, mientras el resto de la población, sometida a toque de queda, permanecía tendida en pobres jergones, e intentaba no soñar nada. Elric, con la mano siempre cerca de la empuñadura de su espada,
Se deslizó por una puerta, sin vigilancia de la muralla de la ciudad, y empezó a caminar, con cautela a través de las calles a oscuras, siempre ascendiendo por las tortuosas callejas hacia el gran palacio de Irkoon. El viento susurraba entre las salas vacías de las torres del dragón, y, en varias ocasiones, el Rick tuvo que esconderse en rincones donde las sombras fueran más profundas, al escuchar el ruido de unas pisadas, y ver aparecer algún grupo de centinelas cuya misión era hacer respetar estrictamente el toque de queda. A veces, escuchaba una carcajada salvaje que el eco traía de una de las torres, todavía iluminada por la brillante luz de una antorcha que formaba sombras extrañas y perturbadoras en las paredes. Otras, acompañaba a la risotada el grito estremecedor, seguido de un lamento frenético, idiota, de algún desdichado esclavo sometido a una obscena agonía, para placer de su amo. El Rick no estaba asombrado ni consternado por los gritos y las luces borrosas. Las apreciaba. Seguía siendo un Melnibones, el líder natural de su pueblo. Si decidía recuperar el papel que le pertenecía, y, aunque sentía un oscuro impulso que le llevaba a vagar, y a probar los placeres menos refinados del mundo exterior, tenía tras él 10.000 años de una cultura cruel, brillante y malévola, y el pulso de sus antepasados latía con fuerza en sus deficientes venas. Llamó con impaciencia a una sólida puerta de madera negra. Había llegado hasta el palacio, y ahora se encontraba ante una pequeña entrada trasera, vigilando cautelosamente a su alrededor, pues sabía que Irkoon había dado órdenes a los centinelas para que acabaran con él si intentaba entrar en Imrir. Un cerrojo chirrió al otro lado de la puerta y ésta se abrió hacia adentro silenciosamente. Un rostro delgado y surcado de arrugas apareció ante el Rick. «¿Eres el rey?», susurró el hombre, escrutando las sombras nocturnas. Quien hablaba era un individuo alto y extremadamente enjuto, de brazos largos y nudosos que se balanceaban torpemente mientras se aproximaba, forzando sus pequeños ojos como cuentas hasta distinguir a Elric en la oscuridad. «Soy el príncipe Elric», respondió el albino. «Pero olvidas, mi buen amigo Montón de Huesos, que un nuevo rey ocupa el trono de Rubí». Montón de Huesos sacudió la cabeza y sus ralos cabellos le cayeron sobre el rostro. Con una brusca sacudida, los apartó de los ojos, y se hizo a un lado, para que Elric entrara. «La isla del dragón no tiene más que un rey y su nombre es Elric. No importa que un usurpador intente cambiar las cosas». Elric no hizo caso de la declaración, pero sonrió levemente, y aguardó a que el hombre volviera a pasar el cerrojo. «Ella sigue durmiendo, señor», murmuró Montón de Huesos mientras ascendía una escalera a oscuras, seguido por Elric. «Ya lo suponía», respondió Elric. «No creas que subestimo los poderes de hechicería de mi buen primo». Los dos hombres continuaron ascendiendo, ahora, en completo silencio, hasta que llegaron por fin a un pasadizo iluminado por las llamas vacilantes de una serie de antorchas. Los muros de mármol reflejaban las llamas y revelaron a Elric, acuclillado tras una columna, junto a Montón de Huesos, que la sala en la que estaba interesado se encontraba protegida por un inmenso arquero, un eunuco, por su aspecto que vigilaba, atento y despierto. El centinela lucía el cráneo pelado, y era muy grueso, con una reluciente armadura azul y negra que le comprimía las carnes, y tenía los dedos cerrados en torno a la cuerda de su arco corto de hueso, en el cual tenía montada una fina saeta. Elric supuso que el individuo era uno de los excelentes arqueros eunucos de la ciudad, un miembro de la Guardia Silenciosa, la mejor unidad de combate de Imrir. Montón de Huesos, que había instruido a Elric en las artes de la esgrima y el tiro con arco, estaba al corriente de la presencia del centinela, y se había preparado para ello. Con anterioridad, había ocultado un arco tras una columna. Tomó el arma en las manos, y, sin hacer ruido, dobló la madera utilizando la rodilla, y montó la cuerda, tensándola. Colocó una flecha en esta, apuntó al ojo derecho del guardián, y soltó el dardo. En el preciso instante en que el eunuco volvía el rostro hacia él, la flecha falló, tropezó con la pieza de la armadura que protegía el cuello del eunuco y cayó, inofensiva, sobre las losas del suelo, entre las que asomaba la hierba y el musgo. Elric reaccionó con rapidez, y saltó hacia adelante, con su espada mágica desenvainada, y dejándose llevar por la extraña energía que le invadía. El negro acero cortó el aire al descargar el primer golpe, y su filo hizo saltar en astillas el arco de hueso que el eunuco interpuso en su camino con la esperanza de parar el golpe.
El centinela soltó un jadeo, y abrió sus labios carnosos y húmedos tomando aliento para lanzar un grito de advertencia. Al abrir la boca, el Rick comprobó que, como había esperado, el eunuco era mudo, y le habían extirpado la lengua. El tipo sacó su espada corta, y consiguió parar a duras penas el siguiente embate de Elric. Saltaron chispas del acero y la tormentosa hendió el filo de la espada del eunuco, quien se tambaleó, y cayó hacia atrás ante el empuje de la espada mágica, que parecía dotada de vida propia. El estruendo de metal contra metal resonó por el corto pasadizo, transportado por el eco, y Elric maldijo al destino que había hecho volver la cabeza al tipo en el momento crucial. Con otro golpe rápido y certero, la tormentosa rompió la torpe guardia del eunuco. Este solo llegó a ver la silueta a media luz de su oponente tras el torbellino de la negra hoja de la espada, que parecía muy ligera, y cuya longitud doblaba la de su arma. El eunuco se preguntó, enfurecido, quién podría ser su atacante, y, por fin, creyó reconocer su rostro. De inmediato, una película escarlata oscureció su visión. Notó un dolor lacerante que se adueñaba de su rostro, y a continuación con filosofía, pues los eunucos son dados necesariamente a cierto fatalismo, comprendió que iba a morir. Elric se inclinó sobre el cuerpo abotargado del eunuco, extrajo la espada del cráneo del cadáver, y limpió con la capa de su oponente muerto la mezcla de sangre y sesos que ensuciaba la hoja. Montón de huesos. Sabiamente, había desaparecido. Elric escuchó el ruido de sus pies calzados con sandalias que subían la escalera. Empujó la puerta hasta abrirla, y penetró en una sala iluminada únicamente por dos pequeñas velas situadas a ambos extremos de una cama ancha y cubierta con un rico tapiz. Dio unos pasos hasta el costado de la cama, y contempló a la muchacha de cabello negro azabache que yacía en ella. El albino torció la boca en una mueca y unas lágrimas brillantes resbalaron de sus extraños ojos carmesí. Tembloroso, retrocedió hasta la puerta, envainó la espada, y pasó los cerrojos. Regresó junto al lecho, e hincó la rodilla al lado de la muchacha durmiente. Las facciones de esta eran tan delicadas como las de Elric, y guardaban un gran parecido con ellas, pero poseían, además, una exquisita belleza. La muchacha respiraba levemente, sumida en un sueño, provocado no por una fatiga natural, sino por la magia perversa de su hermano. Elric extendió la mano, y tomó en ella los delicados dedos de la durmiente. Los llevó a sus labios, y los besó. Kimoril musitó, y una agonía de añoranza latió en su interior al pronunciar aquel nombre. Kimoril, despierta. La muchacha permaneció inmóvil. Su respiración continuó inalterada, y sus ojos siguieron cerrados. Las blancas facciones de Elric formaron otra mueca, y sus ojos rojos se encendieron mientras se adueñaba de él una cólera terrible y apasionada. Su mano siguió haciendo la de ella, tan flácida e insensible como la de un cadáver. Continuó cogido a ella hasta que tuvo que soltarla por temor a estrujar entre los suyos aquellos delicados dedos. Un soldado empezó a dar voces y golpes en la puerta en ese instante. Elric volvió a colocar la mano de la durmiente entre sus firmes pechos, y se puso en pie. Volvió la vista hacia la puerta, desconcertado. Otra voz más aguda y fría interrumpió los gritos del soldado. ¿Qué sucede? ¿Alguien ha intentado entrar a ver a mi pobre hermana durmiente? Es Ircoon, ese tenebroso engendro del diablo, dijo Elric para sí. Tras unos confusos balbuceos de los soldados, la voz de Ircoon se alzó al otro lado de la puerta mientras gritaba: «Quien quiera que esté ahí dentro, te destruiré 1000 veces cuando caigas en mis manos. No tienes escapatoria. Si mi buena hermana sufre el menor daño. Si eso sucede, te prometo que no morirás, pero suplicarás a tus dioses poder hacerlo. Ircoon, miserable canalla, no puedes amenazar a quien es tu igual en las artes ocultas. Soy yo, Elric, tu rey por derecho. Vuelve a tu madriguera antes de que invoque contra ti todos los poderes maléficos que existen sobre la tierra y debajo de ella». Ircoon respondió con una risa insegura. «De modo que has vuelto a intentar que mi hermana despierte. Con ello no solo la matarías, sino que enviaría su alma al más profundo infierno, donde podrías seguirla de buen grado. Por los 6 pechos de Amara. Serás tú quien pruebe las 1000 muertes antes de que transcurra mucho tiempo». «Ya basta de charla», alzó su voz Ircoon. «Soldados, os ordeno que derribéis esa puerta, y me traigáis con vida a ese traidor,
Elric, hay dos cosas que no volverás a tener jamás: el amor que te queda, pues pronto te arrastrarás ante mí suplicando que libere tu alma de la agonía. Elric no hizo caso de las amenazas de Irkoon, y observó la estrecha ventana de la estancia. Tenía el tamaño justo para que un hombre pudiera pasar por ella. Se inclinó sobre Kimoril y depositó un beso en sus labios. Después, se acercó a la puerta y abrió los cerrojos, sin hacer ruido. Se produjo un estruendo cuando un soldado se lanzó con todo el peso de su cuerpo contra la puerta. Esta se abrió de golpe, y el hombre tropezó debido al impulso, cayendo de bruces al suelo. Elric desenvainó la espada, la alzó sobre su cabeza, y la descargó en el cuello del soldado. La cabeza de este rodó de sus hombros, y Elric lanzó un potente grito con voz sonora y retumbante. Arioko. Arioko. Te ofrezco esta sangre y esta alma. Ayúdame. Te ofrezco este hombre, poderoso rey del infierno. Ayuda a tu siervo, Elric de Melniboné. 3 soldados penetraron a la vez en la estancia. Elric descargó la espada sobre uno de ellos, y le partió la cara por la mitad. El hombre lanzó un grito horrible. Arioko, señor de las tinieblas. Te ofrezco esta sangre y esta alma. Ayúdame, señor del mal. En el extremo opuesto de la sala en penumbra, empezó a formarse lentamente una niebla más oscura. Pero los soldados continuaron su acoso, y Elric hubo de esforzarse para mantenerles a raya. Continuó gritando el nombre de Arioko, señor de los infiernos superiores, sin cesar, y casi inconscientemente, mientras se veía obligado a retroceder debido al número de sus adversarios. Detrás de los soldados, Irkoon vociferaba furioso y frustrado, instando a sus hombres, pese a todo, a que apesaran con vida al albino. Esta condición proporcionaba una pequeña ventaja a Elric. Eso, y la espada mágica, la tormentosa, que despedía una extraña luminosidad negra al moverse, y cuyo agudo aullido, como una especie de canto, taladraba los oídos de quienes lo escuchaban. 2 cuerpos más cubrían ahora el suelo alfombrado de la cámara, empapando con su sangre el refinado tejido. Sangre y almas, para mi señor Arioko. La niebla oscura se hinchó y empezó a cobrar forma. Elric dirigió una mirada al rincón donde ello sucedía, y le recorrió un escalofrío a pesar de que ya había visto en anteriores ocasiones aquel horror surgido del infierno. Los soldados estaban ahora de espaldas al ser aparecido en el rincón, y Elric se encontraba junto a la ventana. La masa amorfa que constituía la horrenda manifestación del veleidoso dios protector del monarca albino se hinchó aún más, y Elric reconoció su forma insoportablemente extraña. El sabor acerbo de la bilis llenó su boca, y luchó por mantener la cordura mientras conducía a los soldados hacia el ser que avanzaba como una masa viscosa. De pronto, los soldados parecieron percibir que había algo detrás de ellos. 4 se volvieron, y unos gritos desquiciados surgieron de sus gargantas al tiempo que aquel horror oscuro hacía un último movimiento para envolverles. Arioko se cernió sobre el cuarteto, absorbiéndoles el alma. Luego, lentamente, sus huesos empezaron a ceder y a quebrarse, y, envueltos aún en más gritos animales, los hombres cayeron al suelo como repulsivos invertebrados. Pese a tener el espinazo roto, todos ellos seguían con vida. Elric apartó la vista, agradeciendo por una vez que Kimoril siguiera dormida, y saltó al alféizar de la ventana. Miró hacia abajo, y comprendió con desesperación que, finalmente, no iba a poder escapar por allí. Entre él y el suelo había más de un centenar de metros. Corrió entonces hacia la puerta, donde Irkoon, con los ojos como platos por el miedo, intentaba mantener a raya a Arioko. Este empezaba ya a desvanecerse. Elric apartó a su primo de un empujón, lanzó una última mirada a Kimoril, y echó a correr por donde había venido, resbalando sobre el suelo bañado en sangre. Montón de Huesos salió a su encuentro en lo alto de la oscura escalera. ¿Qué ha sucedido, rey Elric? ¿Qué hay ahí dentro? Elric tomó a Montón de Huesos por uno de sus magros hombros, y le obligó a descender los peldaños. Ahora, no hay tiempo para eso, respondió jadeante, pero debemos darnos prisa mientras Irkoon esté ocupado con su actual problema. Dentro de 5 días, Imrir experimentará una nueva fase en su historia. Tal vez la última. Quiero que te asegures de que Kimoril queda a salvo. Versión original, ¿me has entendido? Sí, mi señor. Pero
Llegaron a la puerta, y montón de huesos descorrió los cerrojos para abrirla. No tengo tiempo de decirte nada más. Regresaré dentro de 5 días. Y compañía. Ya entenderás a qué me refiero cuando llegue el momento. Lleva a Kimoril a la torre de Darputna, y espérame allí. Tras estas palabras, el Rick se alejó con pasos silenciosos, corriendo en la noche, con los gritos de los soldados moribundos, taladrando todavía la oscuridad a su espalda.